Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 24 de octubre, le tenemos las noticias. Elementos de seguridad pública de Michoacán arrastraron por el suelo y jalonearon a trabajadoras del Poder Judicial cuando se manifestaban en el Centro de Convenciones de Morelia, previo a la visita de la nueva dirigencia de Morena que encabeza Luisa María Alcalde Luján. La asamblea informativa morenista se desarrolló entre abucheos de los grupos que existen al interior del partido, por lo que la lideresa nacional llamó a la unidad, ya que se garanticen reglas claras al momento de elegir a candidatos. La confrontación fue entre seguidores de Alfredo Ramírez y de Raúl Morón. Alcalde Luján también lanzó un ultimátum a Juan Pablo Celis Silva al afirmar que deberá decidir si se mantiene como dirigente de Morena en Michoacán o como diputado. Pese a que una juez ordenó detener el proceso de aprobación de la reforma judicial de Michoacán, que no se siguió el proceso legislativo y que el dictamen se acordó a puerta cerrada, el Congreso del Estado discutirá y aprobará la iniciativa constitucional este jueves. La reforma judicial del Estado que se aprobó en comisiones legislativas no contempla ningún cambio en relación a la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez, por lo que contempla la elección de magistrados y jueces a través del voto directo de la ciudadanía. La Comisión Fílmica de Morelia rindió su primer informe de actividades, en el que destacaron que en 2025 iniciará el rodaje de 2 películas, así como una novela producida por Juan Osorio. Con la expectativa de lograr una derrama económica de $1.5 millones de pesos, el próximo fin de semana se llevará a cabo el 15º Festival de la Enchilada y la Corunda de Morelia. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que me denuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mañana de jueves 24 de octubre. Gracias por estar con nosotros, soy su servidor Carlos Monge, le invito a que se quede en la señal de Vox en el 103.3 de su FM y si lo prefiere puede también sintonizarnos a través de Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. En este caso, el noticiario tipo televisión para que usted pueda ver las imágenes de lo que le iremos presentando. Esta mañana estamos arrancando a 10 grados, se siente una mañana fresca, yo sentí un poco más fuerte el frío, ha estado un poquillo más intenso incluso durante la noche, no sé si usted coincida. Y bueno, pues estamos arrancando a 10 grados, nos dice el meteorológico que será un día soleado este jueves. La temperatura máxima que vamos a alcanzar, los 24 grados, para que usted lo tenga en cuenta. Así pinta este jueves para que usted esté preparado.
Y vámonos justamente con las noticias. Vamos a empezar con una situación desafortunada que se dio ayer. Vamos a platicar lo que sucedió con nuestra compañera América Juárez. Pero antes de platicar con ella, para los que nos siguen a través de Facebook, para usted que está con nosotros a través de la radio, le vamos a presentar este pequeño fragmento de lo que fue ayer este lamentable acontecimiento que se da entre policías estatales o guardia civil estatal y un grupo pues de manifestantes, preponderantemente mujeres trabajadoras del Poder Judicial, pues a quienes les va bastante mal ayer justamente en el Centro de Convenciones de Morelia, donde se desarrollaría se desarrolló, mejor dicho, una asamblea del partido Morena en Michoacán. Pero para que usted esté en contexto, vamos con estas imágenes, este fragmento del video, donde nuestra compañera América Juárez realizaba su trabajo periodístico haciendo pues una transmisión en Facebook de lo que estaba sucediendo en esta manifestación, y justo cuando ella está explicando lo que sucede ahí en el Centro de Convenciones, bueno, pues empieza esta lamentable agresión. En el caso de quienes nos siguen en la radio, voy a tratar de platicarles aquí al mismo tiempo lo que estamos transmitiendo para que lo tengan ustedes claro. Lo vemos, compañeros, por favor. Así como están sitiando y están prácticamente encerrando a integrantes del Poder Judicial, a quienes ahora en este momento los están agrediendo, y bueno, decirles que en este momento los están agrediendo los elementos, están encerrando y están agrediendo a compañeras del Poder Judicial. Y así es como están. Así las están empujando. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No los agredan! ¡No los agredan! ¡Los están agrediendo! ¡Los están agrediendo en este momento! ¡Están agrediendo! ¡Los elementos de seguridad están agrediendo! Así agreden a las integrantes del Poder Judicial en estos momentos. Están agrediendo en un evento que es de Morena. ¡Están agrediendo acá, chicas! ¡Chicas, acá! ¡Están tirando a una persona acá! Bueno, ahí escuchó usted este momento que narraba justamente nuestra compañera América Juárez, y en las imágenes pues se aprecia cómo algunas personas las están empujando, preponderantemente mujeres, la Guardia Civil, y luego se observa cómo una de ellas, sobre todo, pues cae al suelo, prácticamente la sacan entre arrastrando y cargándola entre los guardias civiles. Un asunto, pues, por todos lados lamentable. América, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sigue a través de esta transmisión por radio. Muy buenos días. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué consideras qué observaste para que la Guardia Civil pues cometiera estos atropellos, digámoslo así, con los trabajadores? Preponderantemente se observan trabajadoras del Poder Judicial. Sí, Carlos, deja comentarte que en realidad no hubo en ningún momento ninguna provocación de las mujeres. Efectivamente estaban, ellos llegaron. Nosotros llegamos media hora antes al evento porque sabíamos que esos eventos de repente se complican mucho por el número de personas que acuden ahí. Cuando llegamos y nos estacionamos, precisamente vemos que se bajan elementos del grupo del restablecimiento del orden, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, todos con sus con todo su equipo de protección. Llegan al Centro de Convenciones. Minutos antes nos habíamos dado cuenta que había estado cerrado la avenida Ventura Puente
precisamente en donde se encontraban protestando personal del Poder Judicial de la Federación. Cuando arribamos al lugar empezamos a ver que empiezan a correr los elementos, vamos tras de ellos y empiezan a formar vallas para impedir la entrada de toda la gente que estaba llegando al evento, incluso estuvieron a punto de impedirme el ingreso, me logré colar. Y bueno, cuando llego ahí ya habían colocado unas vallas encerrando a las personas que habían estado protestando en uno de los accesos al centro de convenciones de Morelia. Eran 3 mujeres específicamente que quedaron encerradas, seguían gritando consignas contra la visita de la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, que iba a estar presente en un evento partidista en un espacio que es del gobierno del estado. Ahí en ese lugar los elementos de seguridad pública de Michoacán fue cuando empezaron a empujar a las trabajadoras que solamente estaban gritando consignas y tenían incluso una especie de tambor con el que estaban y una bocina con la que estaban gritando. Estos integrantes del grupo empiezan a jalonearlas, empujarlas en este evento que era totalmente partidista, hay que decirlo, en donde se reunirían precisamente los dirigentes nacionales, entre ellos la secretaria general, que hay que recordar fue secretaria de la Mujer e Igualdad Sustantiva, Carolina Rangel García, el secretario de organización Andrés López Beltrán, quien es hijo de Andrés Manuel López Obrador, así como la lideresa nacional. Decirles que durante esta manifestación fueron 3 mujeres las que quedaron adentro en uno de los accesos y ahí empiezan a jalonearlas, a una de ellas la tiran al suelo, incluso la jalonean del cabello y las empiezan a empujar para sacarlas del lugar y es cuando se forma pues toda esta trifulca en donde precisamente ya ellos resguardan el lugar para que nadie pudiera estar ahí manifestándose. Es decir, las mujeres no intentaron ingresar al centro de convenciones, solamente estaban gritando consignas, pero pues ahí los elementos de seguridad pública las agreden y las sacan a empujones y algunas de ellas jalándolas de las greñas del lugar, precisamente pues como una agresión directa a estas integrantes del Poder Judicial que dan esta serie de manifestaciones, recordando pues que esta serie de manifestaciones tienen que ver con la aprobación de la reforma a nivel federal, que ya generó por lo menos este despido de 18 magistrados y jueces en el 11º circuito aquí en Michoacán. Ese fue más o menos el contexto en el que se da esta situación, Carlos. Los elementos de la Guardia Civil, para dejarlo claro, compuesto de este grupo estaba compuesto de varones y mujeres policías. Así es, son las mujeres policías principalmente las que jalonean a las protestantes y algunas de ellas, como te digo, incluso nos intentaron tapar la visibilidad de la imagen, empiezan a jalonearlas, pero además a jalarlas del cabello. En el caso de ustedes, América, de los compañeras que se dieron cita a la cobertura, ¿no hubo alguna afectación, digamos, alguna agresión? No, afortunadamente no fuimos agredidas porque nos mantuvimos un tanto alejadas del lugar. Sin embargo, al momento de intentar ingresar no nos permitían el ingreso de los elementos de seguridad pública hasta que estuvimos insistiendo. Hubo un total desorden por parte del equipo de prensa, no había nadie que estuviera afuera para podernos permitir el ingreso al evento porque se nos había convocado a los medios de comunicación para cubrirlo y bueno, fue solamente estas complicaciones, pero no nos agredieron. Bueno, pues gracias, América, por tu reporte. Qué bueno que no pasó a mayores en ningún sentido y qué lamentable, qué vergonzoso este tipo de escenas aquí en la capital michoacana, motivadas evidentemente por el gobierno de Michoacán para defender, pues no sé qué esperaban, pero defender de lo que ellos temen. Una manifestación de ciudadanas trabajadoras del Poder Judicial y eso les da terror y llevaron elementos policiales para resguardar el lugar. Si hubieran sido normalistas los manifestantes, a lo mejor les llevan unos tacos de carnitas y les ayudan a pasar a hacer todo el borlote y a robarse algunos vehículos para que pudieran ingresar, pero no, eran trabajadores del Poder Judicial y ahí las cosas cambian. Gracias, América, que tengas excelente día. Excelente día, Carlos. Bueno, pues ahí está lo que sucedió ayer en esta asamblea informativa, dicen ellos, que se desarrolló aquí en la capital michoacana. Y vámonos ahora con lo que sucedió adentro en la asamblea, porque allá también hubo catorrazos en la asamblea, nada más que se quedaron solamente en lo verbal.
ayer en este intento que tiene Morena de alcanzar alguna unidad. Bueno, lo que prevaleció fue una confrontación entre los grupos, por una parte que apoyan a Raúl Morón, y por el otro lado los que apoyan al grupo de Alfredo Ramírez y Carlos Torres Piña. Es evidente que no se tragan, que no se soportan, y ayer lo dejaron una vez más en evidencia. Hablaban de unidad, hablaban de tener un compromiso de alcanzar 10 millones de integrantes del partido Morena. Señalaron que ahora tienen 2.5 millones, pero consideran que con los triunfos y lo que lograron en los comicios pasados, pues Morena tendría que tener cuando menos 10 millones, y por eso van, nada más que a la hora del desarrollo de la sesión, de las intervenciones que se dieron, bueno, pues llegaron los abucheos. Cuando hablaba uno, los del otro abuchaban, y cuando hablaba alguno del otro grupo, pues los del uno abucheaban. Así fue la sesión. Con división y abucheos entre grupos confrontados al interior de Morena, fue como se realizó la asamblea informativa convocada por la dirigencia nacional, que encabezó su lideresa en el país, Luisa María Alcalde Luján, con marcadas diferencias entre el grupo afín al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y el senador Raúl Morón Orozco. Los presentes abuchearon a Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, y a Juan Pablo Celis Silva, líder estatal. En el encuentro, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida, dio lectura al decálogo que deben respetar los servidores públicos emanados de Morena, y donde destacó la no represión con cuerpos de seguridad. Sin embargo, finalmente se dio un encontronazo con manifestantes del Poder Judicial que habían sido reprimidos por elementos de seguridad pública cuando protestaban afuera de esta asamblea. Luisa María Alcalde Luján, en su intervención, hizo un llamado a la unidad al recordar que fue uno de los encargos que hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y les recordó a quienes llegaron a través de Morena honrar y cumplir los 10 postulados morenistas, al señalar que es el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También llamó a todos a garantizar e institucionalizar todos los procesos, pero en especial cuando les toque elegir a quienes serán las candidatas y candidatos, que todos sepan las reglas y sean claras, por lo que se va a retomar la tómbola para las plurinominales, al advertir que nada de elecciones a contentillo y las encuestas donde exista disenso. En este contexto dijo que se debe trabajar para tener 10 millones de afiliados en el partido. ¿Cómo es posible que Morena tiene 2,5 millones de afiliados cuando 36 millones de mujeres y hombres votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Tenemos un recorrido por hacer, invitando a todas esas mujeres y esos hombres a que se sumen a Morena. Los vamos a afiliar. Nuestra meta ya se estableció por la Secretaría de Organización y es de 10 millones. ¿Estaremos o no estaremos a la altura de afiliar? El líder estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva, quien en su intervención fue abucheado para calmar los ánimos, pidió unidad, destacó los triunfos que obtuvo Morena y presumió que se tiene la mayoría calificada en el Congreso de Michoacán y en ayuntamientos en donde se logró de manera histórica 45. Raúl Morón Orozco, senador de la República, pidió unidad no solo de discurso, sino en los hechos, al sostener que el Movimiento de Regeneración Nacional no tiene derecho a fallarle al pueblo. Una unidad no de discurso, tenemos que construirla, porque la unidad del pueblo de Michoacán y de México es lo que nos va a permitir seguir adelante y construir con nuestra compañera presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así es que, amigas, amigos, que la unidad se dé en los hechos, que la unidad se construya todos los días con acciones concretas en el territorio. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Bueno, pues ya escuchó usted, así culminó Raúl Morón, que la unidad se dé en los hechos. Y bueno, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, también le dio un ultimátum a la dirigente estatal de este partido en Michoacán, Juan Pablo Celis, al señalarle que tiene que decidir si se va como diputado local o se queda como dirigente del partido, pero que no puede estar en las dos funciones. Que tengan no de todas las carteras, solo aquellas que estén vacantes. ¿Cuáles van a estar vacantes? Pues que duplican una vez. ¿Qué tal bueno, por ejemplo, en el caso de Michoacán. ¿Qué opinan de los manifestantes del poder?
Bueno, a ver, aquí tuvimos un detallito. En esta parte, Luisa María, alcalde Luján, había sido cuestionada por esta manifestación y señaló, dijo ella ayer, pues que hay libertad de manifestación, pero no se refirió, no quiso referirse en específico a esta agresión que le hicieron ayer a los manifestantes, pero dice ella que hay libertad de manifestación, pues en su cabecita, porque en los hechos ya vimos que no toleran absolutamente nada, y bueno, eso es lo que decía alcalde Luján. Y del otro, bueno, pues le reitero, vamos a ver si ahora sí la escuchamos, es esta advertencia que le hizo a Juan Pablo Celis al decirle o te vas como diputado o te quedas como dirigente, pero no puedes estar en ambos cargos. Estamos en un país libre donde hay libre manifestación y nosotros hemos señalado con mucha claridad y transparencia que esta reforma es necesaria. Es una reforma que pretende pues democratizar y también que el Poder Judicial pueda limpiarse de pues muchos vicios que ha tenido en el pasado. Y lo que se trata es de que las mujeres, los hombres, todos podamos acudir a las urnas y decidir quiénes son nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros. Y hay resistencias, porque en las transformaciones, si no hay resistencias, hasta sospechoso sería. Entonces, claro que hay resistencias, los entendemos, no va a haber ningún problema para todos los trabajadores del Poder Judicial. Se ha reiterado que sus derechos laborales están protegidos, pero sí hay que entender que necesitamos continuar y pues todas estas, digamos, bloqueos ilegales por parte de algunos juzgadores, también denunciarlos como lo hemos venido. Bueno, pues ahí también refiriéndose a esta manifestación y bueno, le quedo a deber lo de el tema donde le advierte a su dirigente de partido que o se va o se queda. Dentro del decálogo que ayer también vinieron a leer, vale la pena que usted escuche algunas porque pues son así como van a resultarle hasta divertidas. Por ejemplo, dice en el número 5, la corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida, dicen, al nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo, ni a los aviadores. Y bueno, pues está de risa el gobierno de López Obrador, sin duda es uno de los más corruptos que hemos conocido en la historia, para mi gusto el más corrupto, y está evidenciada la corrupción por todos lados. El caso más grotesco, Segalmex, y Ovalle, el director en el momento de ese gran fraude, pues ha sido protegido no solo ya por López Obrador, sino ahora hasta por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Dicen que no cabe el nepotismo, el amiguismo o el influyentismo, pero es el hijo de López Obrador, que todo el mundo decía que no trabaja, que no hace nada, que no se mete, que no opera, y resulta que está metido en todos lados y lo dejaron ahí en una cartera, en la de organización de este partido, pero no hay amiguismo y no hay nepotismo. Se vuelve pues un asunto que a ratos pues da risa. Y le voy a leer otro nada más para que usted termine de escuchar estas situaciones que se vuelven contradictorias por todos lados. Dice en su punto 9 de este decálogo que en ningún caso la policía se utiliza para reprimir al pueblo y hay una línea divisoria con el crimen organizado. Dos cosas: no reprimen al pueblo, no han utilizado vallas en cada uno de sus eventos en la Ciudad de México y acá en Michoacán para evitar que el pueblo bueno, como ellos llaman, se manifieste. No lo han impedido, se le olvida a Luisa María Alcalde y a los de Morena. ¿De veras hay una línea divisoria clara entre el gobierno, los gobiernos de Morena y el crimen organizado? ¿De veras? Cuando hay abrazos y no balazos, cuando no se les toca ni con el pétalo de una crítica a los criminales. Bueno, dos ejemplos de un decálogo que evidentemente, pues usted lo observa, no se aplica por ninguna parte, pero que pues a ellos les hace felices leerlo cada vez que se les antoje, como ayer lo hicieron aquí en Morelia. Dejamos ese tema y nos vamos a platicar ahora unos minutos y con el comisionado de seguridad en Morelia, Alejandro González Cusi, a quien le agradezco que nos reciba la llamada. Alejandro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto es para mí. Oye, preguntarte primero, ¿ya entregaron ustedes su contrapropuesta para este convenio de coordinación en materia de seguridad con el Estado? Vamos a empezar por lo más sencillito, porque el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, dijo que en primera instancia está incorrecta la manera en cómo se entregó, porque debió entregarla el alcalde y no tú. Te pregunto, ¿qué no es un documento oficial? ¿No lo firmó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez? ¿O cómo entiendes tú esto que señala el secretario de Seguridad Pública del Estado? Oye Carlos, a ver, yo lo primero que te diría es que me parece que hay una confusión y además como lo importante no es no perder el foco. O sea, lo que se está presentando es la contrapropuesta por parte del municipio, ¿no? Es la comunicación con el documento que implica pues la revisión y la propuesta, ¿no? A partir de un primer saque que hizo el Estado, ahora la propuesta que hace el municipio para este famoso convenio de coordinación. Si hay facultades o no hay facultades, me parece que es un tema que no tiene que ser ni discutido, ¿no? El año pasado a mí mismo me tocó presentar la propuesta y así se firmó en esos términos. Entonces, me parece que no es el tema principal, o sea, eso es lo de menos y nada tiene que ver con el fondo de los temas, que lo que buscamos es que haya coordinación plena, que nos sumemos, porque eso es lo que están pidiendo los ciudadanos, Carlos, no si quién presenta, quién firma y quién hace las propuestas, que al final del día de prosperar, pues tendría que firmarse el documento donde firma el alcalde, firma tu servidor y firma la contraparte del gobierno del Estado también. Ok, en esta contrapropuesta entonces no firmó todavía Alfonso. No, porque todavía no se firma el documento, okay. Es el oficio por el cual se manda la propuesta. El caso concreto me lo entrega en una reunión sin oficio y de manera, digamos, en mano el secretario de gobierno, y estamos regresándolo con la formalidad que establece, digamos, para que se revise, y en dado caso de prosperar, pues ya como el año pasado se hará el documento de manera formal y todo el mundo firmaremos y sin ningún tema. Muy bien, aclarado este punto, te pregunto, Alejandro, ¿cuál es qué en esencia es la propuesta, o mejor dicho, la contrapropuesta del Ayuntamiento de Morelia? Porque también se quejaba el secretario de Seguridad Pública de que ustedes proponen muchas cosas, pero no coordinación. Y bueno, eso también sonó, me parece a mí, pues grave. Te pregunto, ¿qué incluye la contrapropuesta de ustedes? Yo lo he platicado aquí ya con nuestra audiencia en razón de otras entrevistas que hemos tenido oportunidad de realizarte en días pasados, pero repítenos por favor, ¿qué está proponiendo el Ayuntamiento de Morelia? A ver, lo que estamos haciendo, Carlos, los únicos cambios que estamos haciendo del documento que nos mandó el Estado son dos que, digamos, no estaban ya básicamente en la negociación, que es que el Estado nombrara al director o al encargado del mando de seguridad pública, y al mismo tiempo también que la seguridad quedara coordinada operativamente por el Estado, ¿no? El famoso pues mando unificado o mando coordinado, como ahora pretenden llamarle. Eso no estaba en la mesa, ni estuvo desde el año pasado, y otra vez insiste en ese tema que de entrada está descartado. Eso es una cosa que se elimina de este convenio, de esta contrapropuesta. ¿Qué es lo que estamos planteando? Nosotros estamos entendiendo, y así lo ha pedido el alcalde Alfonso Martínez, que la coordinación debe ser fruto de la colaboración. Hoy sí hay coordinación, y quiero dejarlo perfectamente claro, a nivel operativo, a nivel de instituciones policiales. La Policía Morelia trabaja coordinada con la Guardia Nacional, con la Guardia Civil, en un plan operativo, Carlos. Lo que estamos proponiendo es que hay un área de oportunidad grandísima ahí, que esa coordinación mejore y que llegue un tema de compartir información, de tener confianza, de ponerle dinero a las políticas públicas, es decir, que haya seriedad, digamos, y que brinquemos o demos un paso para avanzar en una coordinación mucho más amplia. Eso es lo que lo proponemos, y esas son las reformas que se hacen. Estamos pidiendo que, al igual que en Policía Morelia, que ha funcionado mucho, por ejemplo, la práctica de tener cámaras corporales, pues ahora la policía que está desplegada por parte del Estado en Morelia, el 100% traiga cámaras corporales, que sus patrullas estén rotuladas y tengan las placas correspondientes para certeza de los ciudadanos, o que los policías estatales también utilicen los uniformes y la nomenclatura que deben utilizar. Es decir, eso es lo que estamos adicionando, y que me parece que eso es perfectamente claro en un tema de coordinación y de colaboración, cómo nos identificamos, cómo damos certeza a los ciudadanos. Por otro lado, estamos pidiendo también que en el caso concreto el compromiso es crecer la Policía Morelia. Ellos nos pedían 1,800 agentes, lo cual sería lo ideal, nosotros encantados, pero no hay recursos suficientes para ello. Estamos diciendo
podemos llegar a 1,200 en el término de 3 años, y al mismo tiempo también que le metan dinero de los fondos estatales y federales, que por cierto, este año ya no gozó Morelia desde que se tiene conocimiento de la historia, es decir, nos dejaron fuera del Fortapaz y del FASC, que eran recursos para la formación y certificación de los policías, y decimos con todo gusto, pues es interés y es, digamos, un objetivo propio de Morelia tener una policía más grande, más con un estado de fuerza más robusto, pero necesitamos que desde ahorita se le asignen los recursos correspondientes. El secretario también hacía como referencia a 3 temas que les preocupan, Carlos. El tema que tiene que ver con la venta de alcohol, a lo cual accede el municipio a modificar sus reglamentos de tal forma que en todos los giros comerciales de la ciudad la venta de alcohol termine a las 2 de la mañana por tarde. Entonces, en eso se está aceptando, creemos que es un punto importante que puede garantizar y ayudar a tener más tranquilidad y orden, digamos, para controlar la ciudad. En el caso, por ejemplo, de las peleas de gallos, que también nos lo pidieron, clausurar aquellas que no tengan permisos, pues también se está aceptando de manera, digamos, directa. En el único que se acepta parcialmente es la cuestión de las máquinas tragamonedas, que nos están pidiendo modificar los reglamentos municipales a fin de generar multas y algunas atribuciones a los inspectores municipales, y lo que estamos diciendo es, sin ánimo de no colaborar, es decir, el municipio seguirá colaborando con la policía y con el área de inspección de la Secretaría del municipio, en los locales donde se encuentren este tipo de maquinitas, avisar a las instancias adecuadas. Hay que recordar que es una materia que viene contemplada en la Ley de Juegos y Sorteos, y la ley es muy clara a darle competencia a la Secretaría de Gobernación, es decir, a nivel federal, a los interventores y a los agentes de esta dependencia para aplicar las sanciones administrativas. Lo que decimos es, no hay competencia, es una competencia absolutamente federal. Por más que modifiquemos nosotros los reglamentos, pues no sería un tema acorde porque está claramente contemplado, sí. En lo demás, que si vamos a ser operativos interinstitucionales, que si tenemos cuadrantes coordinados, lo demás está, digamos, en los mismos términos. Entonces, por eso llama la atención que ahora el discurso o el tema sea si se tienen o no facultades, y además se está cediendo, digamos, en lo que consideramos que son los puntos convergentes. A ver, Alejandro, en el tema de los recursos, que me parece un tema importante, el Ayuntamiento de Morelia ya no recibió recursos este año, pero ¿cuánto ha sido, digamos, no sé si tengas el dato, un recurso que haya resultado importante, tal vez un récord histórico en que haya recibido para seguridad a través del Fortapaz y de algunos otros programas la policía de Morelia, o para implementarlo en seguridad pública? ¿Cuánto se ha dejado de percibir? A ver, mira, para ponerlo en contexto, Carlos, el tema cuando existía el Fortaseg, hasta antes de la administración de López Obrador, sí, la policía de Morelia recibía 200 millones de pesos cada año, con recursos federales. Eso, pues toda la administración de López Obrador, ahí van 1,200 millones, no se han recibido, ¿no? Ahora, eso digamos ya en cuanto a recursos federales. Lo que sí recibía habitualmente Morelia con la propuesta del Fortapaz, que es un recurso estatal con coparticipación municipal, son 80 millones de pesos anuales, que este año no se recibieron. Esos 80 no se recibieron, no hubo, digamos, dispersión de ese recurso Fortapaz, y al mismo tiempo también hay otro fondo que es el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, el famoso FASP, que es, digamos, con intervención federal y estatal, que ahí se paga, Carlos, principalmente el tema de la formación de los policías, la academia, digamos, y al mismo tiempo también el examen de control y confianza, las certificaciones tanto de nuevo ingreso como de permanencia. Históricamente este recurso había entrado, que son cerca de 14, 15 millones de pesos. No te lo pagan, sino que se recibe en especie. No te cobra la academia del Estado y te forma a los policías. El C3 no te cobra, pero le hace los exámenes correspondientes, y este año ya no lo recibimos. Es decir, este mismo año tenemos un déficit cercano a los 100 millones de pesos, quitando los 200 que ya van varios años que no se reciben, pero este año, hoy, Policía Morelia recibió 100 millones de pesos menos que el anterior, Carlos. No, pues es un impacto importante, y como refieres, el Estado pidió llegar a 1,800 policías, ustedes tienen la posibilidad este año de llegar a 1,200, y hoy estamos hablando que tienen una fuerza policial de ¿cuántos, Alejandro? Ahorita tenemos 800, casi 800 policías, Carlos. Hoy Morelia, según el estándar nacional, tendría que tener 1,800 o 1,600. O sea, sí hay un déficit importante de agentes de policía, y lo que nos pedían ellos es llegar a ese estándar nacional que fija el Secretariado Nacional. Y decíamos, pues muy bien, nosotros podemos llegar hasta más, a 2,000 si es posible, pero lo que necesitamos son los recursos. No hay recursos que alcance. Recordar
porque formar un policía, pues no solamente es mandarlo a la academia, pagar la certificación, los uniformes, sino que implica pagarles bien las prestaciones, y eso sin duda alguna tiene un impacto fuerte en las finanzas públicas, Claro. Carlos. Oye, si el gobierno pide esto, ¿quiere decir que el gobierno ya tiene la fuerza policial que necesita como estado michoacano, como gobierno estatal en Michoacán? Pues habrá que preguntarles, es ahí, yo te diría, un tema medio nebuloso, no se sabe con claridad bien cuál es el estado de fuerza, ¿no? Yo creo que sería ideal que avancemos todos en ese sentido, y eso es lo que justamente estamos planteando en el convenio. No se trata de poner buenas intenciones en el convenio, Carlos, sino decir, oye, muy bien, hay interés de llegar a esto, ¿cuánto le ponemos de dinero? O hay interés también de certificar, que el 100% esté certificado como en Morelia, pongamos los mismos requisitos, también los que estén trabajando en Morelia por parte de la Policía Estatal, que cumplan esos requisitos, que utilicen cámaras, que estén certificados, que se haga una depuración constante. Es decir, eso es colaborar, ¿no? Es decir, cómo repartimos los compromisos y mejoramos, y no solamente dejarlo en buenas intenciones, que esa es otra de las partes que se está proponiendo, que haya revisiones cada 3 meses, Carlos, frente a la ciudadanía, decir, oye, ¿qué avances hubo? Porque también firmamos un convenio hace año y medio en los que hubo avances muy interesantes por parte de Morelia. Ajá. Y sería súper interesante también conocer, oye, ya no tanto firmar otro, ¿qué pasó con ese convenio anterior? ¿Qué se avanzó? ¿Qué áreas de oportunidad? ¿Dónde está atorada la carreta? Que me parece que también es muy sano en una política pública que pretende, digamos, crecer de cara a los ciudadanos. En el tema de los horarios, nada más para que nos quede claro, Alejandro, el tema es homologar todo a que cierren a las 2 de la mañana, ya no haya después de las 2 de la madrugada venta de alcohol. Hoy, ¿cuál es el horario vigente? Mira, hay distintos horarios dependiendo del giro, y va cerrando, me parece que es 1, 2, incluso llega a las 3 de la mañana, dependiendo del tipo de giro. Y la propuesta, y lo que nos están pidiendo es, y el alcalde lo ha visto con buenos ojos, homologar todo a las 2 de la mañana. No solamente implica que se cierren los lugares, no es necesario, simplemente que se deje extender alcohol a las 2 de la mañana como tope, digamos, homologando todos los horarios que puedan tener los distintos giros comerciales en la ciudad. Y en el tema de esto que pareciera, y así lo presenta el gobierno del estado, una negativa de ustedes para, digamos, reglamentar, generar una reforma a los reglamentos para evitar las máquinas tragamonedas y que participe el municipio. Nada más, aunque ya lo dijiste, para reiterarlo, estarían metiéndose en temas del ámbito federal o de competencia federal. Así es, la ley de juegos y sorteos señala cuál es el procedimiento administrativo para sancionar, para clausurar, y señala como competentes a los agentes de gobernación y a los interventores para efecto de realizar estas actividades y del resguardo de las máquinas. Y pues toda violación, digamos, a la normativa y a la reglamentación de juegos y sorteos, como son estas máquinas tragamonedas. Entonces ahí nosotros no tendríamos mayor competencia. Lo que se ha venido haciendo es que en aquellos lugares que cuenten con una licencia, por ejemplo, para abarrotes, ¿no?, y tengan una maquinita, pues se les hacen las multas correspondientes, como en la reglamentación vigente en Morelia. Eso no, digamos, eso se viene haciendo, y en caso que se encuentren, se avisa a la fiscalía, se avisa a la propia autoridad estatal, pero de eso a modificar los reglamentos para atribuirnos una competencia del orden federal, pues ahí hay un tema que, digamos, desde el punto de vista jurídico no es procedente. Y el otro tema que ha resultado controversial de manera constante entre el gobierno del estado y el del municipio es el tema de obligar a empresarios, a restaurantes, a hoteles, a quienes requieran elementos de seguridad. El gobierno del estado quiere que ustedes modifiquen el reglamento también para que sea obligatorio el que se contrate a elementos de la policía auxiliar. ¿Ustedes siguen negados a esto? Sí, por supuesto, pero no es una negativa simplemente por negarnos, sino en el sentido de decir, oye, no podemos obligar, el contexto que nos están planteando es efectivamente modificar la reglamentación para que todos los giros, entonces, oye, una papelería, un vivero, una farmacia, todo el mundo tendría que contratar, y además forzosamente policías auxiliares. Entonces, le hemos dicho, eso fue tema también que entendíamos ya superado desde el convenio anterior, no quedó plasmado ahí, se vuelve a insistir en la propuesta que se presenta en este kick-off por parte del Estado. Entonces decimos, oye, ahí nosotros no podemos entrarle, o sea, sí es necesario que haya seguridad, pero pues además en algunos giros, como está reglamentado, y cada empresario tendrá que ver con qué compañía lo hace, tú no puedes obligar a que lo hagan con alguien en particular. Entonces también en ese tema que creíamos superado, se insiste, y por eso
lo hemos dejado fuera de la contrapropuesta. Se ha platicado con los restauranteros, con los hoteleros, con las gentes de los bares, y hay coincidencia en ese tema. Entonces, si el Estado quiere prestar ese servicio, pues que ponga tarifas y precios competitivos, personal certificado, y que compita con las empresas de seguridad privada para efecto darles garantías y buenos precios también a los usuarios, Carlos. Tengo la impresión, no sé si coincidas, Alejandro, que vamos a suponer que esto lo hacen así como lo plantea el gobierno del Estado, y lo reglamentan y obligan, y ya nos queda claro que no va a ser así, pero suponiendo que sucediera, tengo la impresión de que ni siquiera hay elementos suficientes de la policía auxiliar. Pues bueno, a ver, ahí sería preguntarles a ellos, desconozco exactamente el número de agentes, sobre todo los certificados, Carlos, sí, claro. que me parece que ese tendría que ser el tema. O sea, que puede hablarse de que hay un universo importante de estado de fuerza, pero lo importante es que estén certificados, armados, digamos en regla, ¿no? Que pudieran prestar el servicio con los mínimos legales indispensables. Y finalmente, Alejandro, te pregunto, ya después de todos estos detalles que nos has explicado ahí con sus pormenores, si no se firma, ¿qué pasa? ¿Cómo queda Morelia? ¿Cómo quedan los morelianos? Porque yo aprecio, percibo que hay una especie de inconformidad constante en este tema, de dificultad para alcanzar una coordinación plena entre el Estado y el municipio. Si no se firma, ¿cómo queda Morelia? ¿Cómo quedamos los morelianos? A ver, yo lo que te diría, Carlos, está garantizado el tema de trabajo en equipo, ¿no? Eso se viene haciendo con o sin convenio, desde el punto de vista legal y constitucional. No hay necesidad de firmar papeles, lo dijimos hace año y medio. No hay, digamos, facilitaría las cosas, sin embargo, la obligación de coordinarnos y hacer equipos viene plasmado en la Constitución y en las leyes. O sea, no cambiaría las cuestiones. Lo que sí le pondría como indicadores claros, compromisos muy precisos que pueden ser evaluables. Este es justamente el punto. Es decir, ¿qué sería interesante? Que si hay compromisos se vaya evaluando, se vaya revisando, pero el que haya o no papel firmado no implica que no nos coordinemos. Entonces me parece que ese es como el tema. Habrá que abstraer desde el punto de vista el tema político, ¿no? que también en estos casos siempre es recurrente, siempre pasa alguna cosa, y el discurso político es vamos a coordinarnos, ¿no? Vamos a no sé qué, vamos a exigir. La coordinación implica mucho más que eso, Carlos, y eso es lo que estamos proponiendo, es decir, implica ser congruentes, implica que cada quien haga su trabajo bien hecho y al mismo tiempo respetando a los demás y poco a poco ir elevando el nivel competencial, ¿no? de mejora de servicio, de depuración, y eso es lo que estamos pretendiendo. No se puede solamente que los cambios sean en uno u otro lado, tenemos que ir parejos, porque al final del día, pues eso implica que podamos ser equipo en condiciones adecuadas. ¿Ves una fecha definitiva para que se firme o no, Alejandro? Fíjate que no están en campo del Estado, ¿no? Ya se presentó esta contrapropuesta, estaremos abiertos. Yo encuentro, la verdad es que buen ánimo por parte del gobernador y el secretario de gobierno, que además en público y en privado ha expresado que estarían en disposición de firmar la contrapropuesta que presentara en su caso el municipio. Yo esperaría que en breve también hubiera como alguna, digamos, retroalimentación, algún comentario con la intención de firmarlo cuanto antes. Creo que eso es lo importante, Carlos, cómo hacemos equipo, porque si le va bien a Michoacán, le va bien a Morelia, y si le va bien a Morelia, también a Michoacán. Entonces, estamos en esa lógica, esa es la postura del ayuntamiento, del presidente municipal, de hacer equipo, de construir. Eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos, Carlos, y vamos por esa línea con un ánimo constructivo. Muy bien. Pues agradecerte, Alejandro González, por tomarnos la llamada y platicarnos los detalles de esta contrapropuesta del Ayuntamiento de Morelia. Muchas gracias y excelente jueves. Muchísimas gracias, muy buen día. Bueno, pues ahí tiene usted la postura del comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, en este tema que cada vez que se toca se complica la coordinación, los pormenores de esa coordinación entre el Estado y el municipio en materia de seguridad. Como decía Alejandro González, pues de repente sería lo ideal que no estuviera mezclado este tema, por lo menos con lo político, pero no se ha podido, y la clase política que está gobernando, y cuando son de diferente color, pues evidentemente se generan este tipo de situaciones. Veremos qué pasa. La verdad es que va lento en todo el estado, va lenta la firma de este tipo de convenios de seguridad con los municipios, va lento, ni siquiera han podido tenerlo ya amarrado con todos los ayuntamientos de Morena, que son, si no mal recuerdo, por ahí de los 40, ni siquiera con todos ellos lo han logrado, así es que va lento
y evidentemente si está complicado hasta con los de casa, imagínese con los que ven como adversarios. Cambiamos de tema, mire, pese a que un juez ordenó detener el proceso de aprobación de la reforma judicial de Michoacán, que no se siguió el proceso legislativo y que el dictamen se acordó a puerta cerrada en lo oscurito, el Congreso de Michoacán discutirá y todo indica que va a aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial de la entidad este jueves. Pese a que el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan le ordenó al Congreso de Michoacán suspender el proceso para la aprobación de la reforma constitucional en materia judicial, legisladores determinaron desacatar el mandato y someterán el dictamen a discusión este jueves en sesión plenaria convocada para las 10 de la mañana. La coordinadora de la bancada verde ecologista, Sandra Arreola Ruiz, explicó que el análisis con el presidente de la mesa directiva, representante legal del Congreso y además magistrado en retiro, fue que tendrían que optar por cumplir con el mandato de un juez o bien con las facultades que les otorga la Constitución. Mira, sí fuimos notificados, se instaló luego una mesa de trabajo para analizarla, pero platicamos con el presidente del Congreso que también, ponderar si la suspensión o el mandato constitucional que tenemos ya de los 180 días de hacer nuestras leyes secundarias, que está por encima. La Constitución que ya nos mandata algo o una suspensión de un juez federal. Entonces, pues ahí se tiene que ponderar muy bien esos temas y yo creo que por la arriba de la Constitución no está nadie. En su resolutivo, el juez René Castro Lara establece que en caso de que no se acate su determinación, los integrantes del Congreso podrán ser acreedores a una sanción penal con una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para ocupar otro cargo, empleo o comisión públicos. La legisladora señaló que esta sería la 6ª suspensión que llega al Congreso de Michoacán y la posición de los legisladores es la misma. Ya hemos tenido más, pero vienen pues en el mismo sentido, vienen en el mismo sentido, no te sé precisar, pero creo que esta es la sexta suspensión que llega. Entonces, pero el criterio sigue siendo el mismo. Nosotros también antes de las suspensiones teníamos ya un mandato constitucional de reformar nuestras leyes en 120 días y estos temas que si dice alto, no sigas con la reforma hasta que se resuelvan los amparos, pues, vamos a incumplir con el tema constitucional. El dictamen fue aprobado a puerta cerrada, sin cambios y sin apegarse al proceso legislativo por las comisiones de puntos constitucionales, justicia y asuntos electorales. La sesión se convocó a las 8 de la mañana de este miércoles. Casi 40 minutos después decidieron arrancar con los trabajos de dictaminación y para ello pidieron a los periodistas retirarse del salón, por lo que el coordinador de la representación parlamentaria pidió que se hiciera puerta abierta, lo cual finalmente no fue aceptado. Solicitaría que se pudiera quedar, hombre, no pasa nada. Sin problema, ahorita lo definimos y si es así, les damos acceso. Ahorita lo definimos todos los invitados. Las comisiones tampoco se apegaron a lo que establece el reglamento de comisiones y comités del Congreso, ya que la Comisión de Asuntos Electorales no cumplió con el quórum que establece la normatividad, en la que se señala que en comisiones unidas el quórum se computará de forma independiente por cada comisión. En este caso, de los 5 integrantes, solo asistieron la presidenta de la comisión, Diana Mariela Espinosa Mercado, y el perredista Octavio Campo Córdoba, por lo que no se logró el quórum. Pues puede ser recurrible, por eso nosotros debemos de cuidar el procedimiento legislativo, que se cumpla con todo lo que establece la propia ley orgánica del Congreso para poder dictaminar. Incluso hubo una sesión la semana pasada, esta semana, el día lunes por la mañana, y citaron de hoy para hoy, de lunes para lunes, y eso pues tampoco se puede, por eso se optó por esta nueva reunión. De acuerdo al dictamen, no hubo un solo cambio respecto a la propuesta que entregó el pasado 8 de octubre el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Con las imágenes de Daniel Guillén y la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García.
Bueno, pues esta se va a aprobar hoy sin duda. Hay mayoría, son avasalladores, no escuchan, lo hacen en lo oscurito, han violentado procesos legislativos. Ahora por lo menos ya cuidaron un poco más las formas, como explicaba el diputado también de Morena, Juan Carlos Barragán, que ha expresado ya varias inconformidades con sus compañeros, pero al final, pues también habrá que decirlo, al final también se disciplina y hace lo que le dice la mayoría, lo que le dicen en Morena y aliados. Así es que esto va a ser una realidad con cualquier cantidad de aberraciones, con cualquier cantidad de inconsistencias. Ya platicaremos con conocedores sobre el tema que han estado advirtiendo sobre situaciones graves, errores que lleva esta iniciativa, la que presentó el gobernador Alfredo Ramírez, y que pues prácticamente es la que van a pasar sin moverle una coma. Viene una etapa, como lo hemos venido platicando con usted, complicada, y bueno, pues la de Michoacán también, no solo la federal, sino la de Michoacán tiende a agudizarse. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, lamentó que el Congreso de Michoacán se haya convertido en una ventanilla de trámite del oficialismo y reiteró que sus diputados votarán en contra de la reforma judicial del Estado que se va a poner en el Pleno Legislativo a consideración este jueves. Dijo que no harán ninguna observación porque la reforma en sí está mal, como estuvo mal la reforma federal, y no se prestarán a una simulación por lo que busca Morena y aliados, pues que todo mundo se subordine. Dicen que ellos no lo harán. Donde se debata, donde se discuta, donde se haga trabajo parlamentario, pues con lo que buscan en la reforma del Poder Judicial es subordinar el otro, y no estamos hablando de los temas que nos ocupan. Ayer hubo un enfrentamiento ahí que cobró la vida de una persona y 2 más están heridas en Apatzingán, donde se dieron cita a los 3 poderes ayer para una sesión solemne que pues, representa mucho para la región. El décimo aniversario de la Constitución de 1814. Bueno, pues en esencia contempla el que se elija a magistrados y jueces a través del voto de los ciudadanos, del voto directo. Vale destacar que esta propuesta señala que el gobernador de Michoacán tiene la facultad legal de proponer candidatos e incluso de tratar de poner candidatos de unidad con el Congreso y con el Poder Judicial de ese tamaño, es decir, ya nadie prácticamente los votaría, ya ellos decidirían estas candidaturas de unidad. La convocatoria para renovar a los integrantes del Poder Judicial va a estar a cargo del Congreso del Estado, que deberá publicarla 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior a la elección que corresponda. Y bueno, pues también para integrar la lista de los que se van a votar, cada uno de los poderes en gobierno, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, integrarán un comité de evaluación con 3 personas reconocidas en la actividad jurídica que elegirán a las 2 mejores propuestas de la lista de aspirantes, de tal manera que habrá 6 candidatos para cada cargo que estarán en las boletas. Los 3 comités deberán integrarse en un comité estatal para generar criterios uniformes y homologados con los que cada uno definirá sus propuestas. Se contempla la creación de un órgano de administración judicial que será integrado por 5 personas, una designada por el Poder Ejecutivo, otra por el Congreso y 3 por el Tribunal de Justicia. Este órgano deberá determinar el número de juzgados y salas, competencia territorial, división de distritos y regiones judiciales, especialización por materia. También se va a crear un tribunal de disciplina judicial que se integrará por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel estatal por un periodo de 6 años. En Michoacán se propone la conformación de salas regionales y colegiadas en materia civil, familiar y laboral,
mientras que en lo penal serían salas unitarias que conocerán de los casos en una segunda instancia, y que tendrán jurisdicción estatal. Algunas de las situaciones que contempla esta iniciativa, esta reforma constitucional que hoy se votará en el Congreso de Michoacán. Déjeme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que la coordinadora de la Universidad Vasco de Quiroga Campus Ciudad Hidalgo, Ana Verónica Alcántar, señaló que ofrece preparatoria y licenciatura en 4 ramas, además de Sistema Internacional de Idiomas. UBAC Ciudad Hidalgo. Ante las nuevas exigencias del mundo actual, la UBAC Ciudad Hidalgo cuenta con formación integral, personalizada y con valores para estudiar la preparatoria, licenciatura de forma presencial y sistema ejecutivo, además de maestrías. Para todas aquellas personas que tienen alguna necesidad de trabajar o realizar una actividad durante la semana, puedan acercarse a estudiar con nosotros con una asesoría que se les da, lo cual si tienen algún tiempo que no han estudiado, pues se pueden acercar y se actualizan y puedan terminar esa licenciatura o hacer otra licenciatura. El reto más importante es que sigan creyendo, sigan acercándose los padres de familia, los alumnos, los exalumnos, a seguir preparándose con nosotros. Como saben, es una formación integral, es una formación cercana, personalizada y sobre todo una formación en valores. La Universidad Vasco de Quiroga cuenta con 45 años de experiencia, todo enfocado a beneficio de sus estudiantes, brindando calidad educativa en todas las unidades académicas con las que cuenta la institución. Y creo que es muy importante que sepan que las unidades académicas es la misma calidad, son los mismos programas de estudio, desde una matriz como es la Universidad Vasco de Quiroga, en las unidades académicas, como es el caso Ciudad Hidalgo. Tenemos sistema internacional, tenemos idiomas, tenemos nuestras carreras que son totalmente autorizadas y cumplimos con todos los requisitos ante SEP y que somos una universidad de prestigio. Con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente y productivo jueves. Nos escuchamos o nos vemos mañana. Mañana, por cierto, ya viernes.